Bueno, buenas noches. Yo soy estudiante de la Universidad Surcolombiana. En este momento estoy haciendo un proyecto de investigación que concierne a lo que son los problemas en la educación básica, que va desde el grado primero hasta noveno. Ustedes están acá para un grupo de discusión como parte de la comunidad, como los actores involucrados. Aquí tenemos padres de familia, tenemos un profesor de una institución educativa y nos van a hablar desde su perspectiva y conocimiento cuáles son los problemas que creen que tiene la educación acá en Vitalito. Lo que ustedes crean que afecta la educación o el ingreso, la educación, todo lo que se relacione con la educación y un problema o una problemática, ustedes lo pueden mencionar. Por favor, cuando hablen por primera vez, digan, yo soy padre de familia, tengo un hijo o una hija estudiando en tal grado. ¿Sí? Si quieren decir su nombre, lo pueden decir. Si quieren decir la institución educativa, la pueden decir. Si no, no hay inconveniente. Eh, Eso como primera medida. Y cuando estén hablando, cuando una persona está hablando y usted de pronto no esté de acuerdo o quiera complementar lo que esa persona dijo, permita que esa persona termine de hablar y alza la mano para darle la palabra. ¿Listo? Para que no me queden trocadas las voces en la grabación. Ustedes en este momento están siendo grabados por audio, por video, ustedes dan el consentimiento, ahí tienen los respectivos documentos donde ustedes dan el consentimiento de que me permiten grabarlos. Esto no va a ser de difusión en redes sociales ni nada, simplemente es para temas investigativos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por el momento de cómo vamos a llevar la temática? Listo. Si quiere, entonces empezamos. ¿Cuál cree usted que son los problemas en la educación? Bueno, buenas noches, mi nombre es Feníbar, soy padre de dos hijos, de sexto y octavo. Pues la problemática que yo veo es la falta de presupuesto para la educación y lo más importante, la inseguridad para los estudiantes, que pues que como bien se sabe, a nivel nacional, pues mire qué falta de seguridad que ha existido en todos los colegios, escuelas o llámese todos los establecimientos de educación. Por ejemplo, en la comunidad de bajos recursos, falta de los restaurantes, de los alimentos de los niños de bastante bajos recursos. Eso yo miro una problemática que de los altos gobiernos, no sé por qué no ¿cómo me explicara? O sea, más presupuesto. O sea, para usted el problema en la educación es, por un lado, que le falta presupuesto y por otro lado, la La inseguridad, seguridad. problemas de seguridad. Sí, sí. Bueno, buenas noches, mi nombre es Lady Joana, yo tengo dos hijos, uno de 3 años está en el jardín y una de 8 años, ella está en el grado tercero. Lo que yo veo hoy en día es, pues primero, entornos inseguros que hay en todos los colegios, inseguros en el, digamos, como en la problemática de las drogas. No se ofrece como un entorno seguro como para los niños y como para uno de padres, que no pueda estar tranquilo porque, digamos, los dejan en el colegio y no va a haber terceros que desde afuera les ofrece X o Y, dulces, drogas, lo que sea. Eso es uno. Lo otro que yo veo también es la falta de financiación, tanto en la infraestructura, en el caso de Pitalito, en las veredas, he visto colegios, escuelas, las escuelas que casi ya se están por derrumbarse, están llenas de matorrales. Se puede decir que prácticamente abandonadas y sin embargo hay niños que asisten a esas escuelas y pues hay temor tanto de los padres porque de pronto uno nunca sabe algún desplome de qué, de la infraestructura como tal. También veo la falta de financiamiento también como para, se puede decir, para la nómina. Yo creería que en el tema de las escuelas públicas es importante no solo la cantidad, sino la calidad de la educación, ¿no? No es tanto que todos quieran estudiar, que todos los papás maten a los niños a estudiar, sino lo que ofrecen.
Para mí, por ejemplo, iniciando el año, en la reunión de bienvenida de los estudiantes, había 38 estudiantes y faltaban 5 en un salón supremamente pequeño que tocó entre todos los padres ese mismo día tomar evidencia y hacerle la queja al rector que los cambiara de salón. Nosotros hablamos con la profesora, pues que eran muchos estudiantes, pues en el caso de ella. También se les pidió pues que les dejaran como estudiantes un número adecuado como para, en el caso de ella, ¿no? Entonces, finalmente quedaron los 38 estudiantes, los otros 5 estudiantes fueron enviados a otro salón. Yo creía que, por ejemplo, sería bueno que el gobierno, no sé, estipulara un ejemplo, abriera más grados y, por ejemplo, por cada profesor unos 20 estudiantes, porque eso también lo hablaba con la profesora extraescolar que tuvo mi hija y ella decía que eran muchos niños para poderles poner o prestar la atención necesaria que ellos necesitaban en su momento. Sí, y eso es verdad. Digamos, yo como mamá digo, bueno, mi hija hoy no aprendió nada, no puso cuidado en la clase. Y hablando con la profe, ella me dice, es que es difícil uno prestarle atención al uno, al otro, a todos, a la vez son 38 a la vez, que a mí me van a enloquecer en tiempos que me dan ganas de salir corriendo. Y son niños que, por ejemplo, de tercer grado, que son muy hiperactivos. Entonces, sí creería yo que sí sería bueno como que destinaran un poquito de recursos como para el tema de asignación de más profesores y que los salones pues estuvieran como máximo unos 20 estudiantes, que yo creería que sería bueno eso. Lo, ya lo otro que yo veo así como problemática, el desinterés también de los estudiantes. Veo que hoy la juventud no quiere estudiar, solo quieren jugar, quieren es vivir pegados a los computadores, no aprendiendo cosas educativas, cosas productivas, sino solo pegados a las redes sociales haciendo cosas que no, a su edad no están para eso. Entonces también creería que sería bueno como una campaña y que los programas sean para los grados como tal. Vuelvo y digo, retomo al colegio donde está mi hija. Por ejemplo, el profesor de segundo es un profesor. Cuando yo le pregunté él que era licenciado, me dice que es licenciado en religión. Por Dios, una persona de religión que enseñe, por ejemplo, ciencias naturales, matemáticas, español, es algo muy complejo. Deberían como de actualizarlos, porque en el caso de sociales, el profesor decía el año pasado que el sistema solar, por ejemplo, lo conformaban 9 planetas, entonces estaba Plutón. Mi hija, que siempre pues, mantiene viendo programas, decía o lo confrontaba que eran 8 planetas. Y sí, mi hija tenía toda la razón, son 8 planetas. Y él decía que no, que eran 9 planetas. Entonces yo creía que para, digamos, para ese tipo de profesores, deberían como de capacitarlos y actualizarlos como más en el tema de lo que van a enseñar a los niños, porque son cosas que transmiten a los niños que en su momento les puede servir a la vida. Esos son los 3 problemas que yo veo como en la educación. O sea, en resumen, usted le ve problemas al financiamiento, bajo financiamiento, a la infraestructura, a la seguridad y de pronto al perfil del profesor que no es adecuado, digamos un profesor licenciado en religión, yo personal no sabía que habían licenciado en religión, dando materias que probablemente no tenga conocimiento suficiente y además está desactualizado. En su momento, eh, digamos, si el sistema solar era 9 planetas, actualmente son solo 8, y él, al no estar actualizado y no estar pendiente de esa actualización, entonces de pronto está dando una información errada. Eso fue lo que usted dijo en resumen. Bueno, un cordial saludo para todos. Yo soy Leiber Rodríguez. Soy docente de población rural de básica secundaria. Tengo una hija que estudia en colegio público en Pitalito, en primaria, y quiero aterrizar las problemáticas en, en algunas dimensiones. En primer lugar, mencionar que evidentemente las políticas públicas sí influyen mucho en la calidad educativa. Mm, Temas de infraestructura, como ya lo han mencionado mis antecesores, eh, temas además dentro de políticas públicas, el señor que me antecedió, el señor Fenival, hablaba de más presupuesto para el tema de alimentación, pues
quiero complementar un poco el tema y es que, pues sí hay presupuesto para alimentación. La cuestión es que por políticas, esa plata que se destina para alimentación escolar, pues se queda en los partidos políticos. He visto cómo en las instituciones en las que he trabajado presupuestan X dinero para alimentación escolar, pero resulta que se quedan las contrataciones, entonces le llegan a los estudiantes comidas ya en mal estado, o no les llega, o en la minuta dice que es un almuerzo, pero resulta que les dan una guapanela con un pan. Entonces, eso no es que no se presupueste, sino que van sacando sus cosas los contratistas, que son contratistas de vallas políticas, y cuando llega a los estudiantes, pues no les llega nada. Entonces, la cuestión más que de más presupuesto, pues el presupuesto está, sino que pues como más control en esa situación. También en cuestiones de políticas públicas, considero que una de las problemáticas también está en la capacitación docente. Hemos sufrido personalmente de que a mí me llegan estudiantes sordomudos, me llegan estudiantes con síndrome de Down, me llegan estudiantes con X problemas de familias disfuncionales que a uno le toca asumir. Yo soy profesor de ciencias naturales, magíster en ciencias naturales, pero yo no soy psicólogo, yo no sabría cómo manejar esas situaciones. Pero por inclusión del gobierno de manejar cifras de que estamos dando cobertura, pues nos meten al aula cualquier cantidad de estudiantes que muchas veces no, cada estudiante es un mundo diferente que hay que mirar cómo le compartimos el conocimiento. Si todos aprendieran igual, perfecto, pero no todos lo hacen así. Entonces nos llegan estudiantes con síndromes, con problemas, perdón, con problemas de familias disfuncionales, con problemas de desplazamiento, con problemas de drogadicción, y muchas veces no tenemos un psicoorientador en quien apoyarnos y a quien le toca asumir todas esas responsabilidades de llevarle el aprendizaje pues al docente. Y muchas veces nosotros, como les digo, no estamos capacitados para poder intervenir en esas realidades que nos llegan al aula. Entonces, pero también manifestamos esas problemáticas y el gobierno solamente le interesa es no reciban lo que tengan, ustedes verán cómo se las arreglan. Entonces es bastante complicado y eso, en mi punto de vista, pues repercute mucho en la calidad educativa. Con respecto, bueno, eso con respecto a políticas públicas, un poquito en lo social y al contexto colombiano, pues me he trabajado más en la parte rural. Efectivamente, el conflicto armado que siempre ha sufrido Colombia, pues ha jugado una parte bastante importante en la calidad educativa. ¿En qué sentido? En que muchas veces se reciben notificaciones de que no se puede transitar, de que no pueden ir o una cosa y otra, que a la población de estudiantes o a las familias, pues comienza a darle miedo de mandar a sus hijos a que se desplacen hacia las instituciones. Entonces, ¿eso que provoca? Pues muchas veces deserción estudiantil, de que dejen de asistir al colegio y pues prefieren muchas veces perder el año en esa situación. Dentro de esta misma dimensión de la parte social, pues también hay que hablar un poco sobre el pensamiento conservador que tienen muchas familias. Y me estoy refiriendo generalmente a la parte social. Eh, en la parte rural, el pensamiento es dedicarse a las fincas. Entonces, cuando hay cosecha de café, los papás prefieren, en vez de pagarle a un trabajador, prefieren tener al hijo cogiendo café. Y si la cosecha dura un mes, 2 meses, pues son 2 meses que el niño y el estudiante deja de ir a trabajar. Y en ese mismo sentido, a las mujeres estudiantes, pues en vez de evitarse el papá de pagarle a la señora de que haga alimentos para los trabajadores, pues entonces es más fácil que la hija se levante a las 4 de la mañana a cocinarle a los trabajadores y entonces evitar que vayan también a estudiar. Entonces se enfocan más como en la parte económica, que es bastante escasa en ellos, o viven de eso. Entonces priorizan la, la parte económica,
que la parte estudiantil. Entonces, eso también, sumado al desplazamiento, al conflicto armado, pues genera en muchas ocasiones la deserción estudiantil. Otro aspecto que quiero tocar es la desigualdad en cuanto a lo rural con lo urbano. Y también tenemos, o está muy relacionado con políticas públicas en el sentido de que cuando hacen las pruebas de estado, que son las pruebas que miden el aprendizaje de los estudiantes, pues resulta que son contextos muy diferentes. ¿En qué sentido? En un colegio urbano, bien o mal, hay conexión con la modernidad y con la globalización. En un contexto rural, no. Entonces, en un contexto urbano hay internet, hay energía eléctrica a las 24 horas, hay absolutamente todas las comodidades, cosa que no hay en una vereda como en la que trabajo yo, que escasamente llega la señal de celular o para usted poderse comunicar tiene que subirse a una montaña y medio hablar, mandar un audio y devolverse. Entonces, en información, pues la parte rural está muy atrasada con la parte urbana. Entonces, no puede ser que nos vayan a medir lo urbano con lo rural al mismo como si fuéramos igual o que tuviéramos los mismos beneficios de lo urbano con lo rural. ¿Sí? O sea, no podemos comparar esas desigualdades de que desde mi punto de vista no tenemos laboratorio, no tenemos infraestructura, tenemos hacinamiento, mientras que en urbano sí tienen todas esas comunidades, pero en el momento de medir, en el momento de solicitar plata, pues no hay plata, pero en el momento de medir a todos en las ITFES, pues los miden con la misma piola. ¿Sí? Es decir, no diferencian parte rural a un lado, parte urbana a otro lado. Entonces ahí también se evidencia una desigualdad en financiamiento. Para terminar, también considero que sí existe unas problemáticas en el uso de la globalización, en el manejo de redes, en el manejo de tendencias como se están viendo ahora, que no se veían anteriormente, pero eso también se da no solamente por la globalización, porque la globalización llega y uno tendría que adaptarse a ella. Sin embargo, pues hay algunos estudiantes que se dejan llevar y no tienen una educación desde casa. Entonces, lo más fácil para los padres de familia es que el profesor eduque a mi hijo en valores, que lo eduque en las ciencias del saber, pero yo no me hago responsable de lo de mi hijo. Entonces, también me parece que la cuestión va desde casa, enseñándole al hijo qué es lo bueno, qué es lo malo, y ahí sí impartirlo desde enviarlo a las aulas. Muchas gracias. O sea, en resumen, lo que usted menciona es un uso inadecuado de los recursos, el conflicto armado, que interviene mucho, una falta de lo que es una educación inclusiva, refiriéndome a las personas con discapacidad. Sí, o sea, Capacitación. sí, o sea, no hay profesores que sean capaces de, por ejemplo, dar clases en braille, o que sepan lenguaje de señas, ¿no? Falta ese tipo de educación inclusiva. Falta de compromiso de los padres en la educación, como que se desatienden. Eh, una infraestructura deficiente también, ¿no? Una sobrecarga laboral por parte de los profesores. Usted que es profesor, entonces me toca asumir rol de profesor, rol de psicólogo, rol de hasta de papá. Y esas fueron las problemáticas. Creo que esas fueron las que mencioné. Buenas noches, mi nombre es Sandra Marcela Ruiz. Tengo 2 hijos, ellos estudian acá en Pitalito. Y el caso mío es que por lo menos el niño está en grado segundo y no, por el momento ellos no tienen refrigerio, no tienen almuerzo, no tienen nada de eso. Otra cosa, hemos mirado muchos papitos que muchos niños los mandan sin desayunar. También hemos mirado la comitiva. Allá van a vender, pero ¿qué venden? O sea, lo que venden es dulces, no le venden comida, no le venden pan ni nada, solo lo que es mecato.
En ese concepto sí no me gustaría porque, o sea, hay mucha gente que la verdad no tiene para un desayuno, no tiene para nada. Y muchos niños, pues algunos aguantan y otros tienen que comer solo dulces. Entonces no, pues no es el hecho. Y por ese lado no estoy de acuerdo. Por el otro lado, en el caso donde estudia el niño, hay un techo que cada vez que llueve eso se lava. La vez pasada, hace 2 meses, eso se cayó. Se cayó. Gracias a Dios, eso fue un fin de semana. Cuando el techo se cayó, pues duró como 3 días que no hubo clases. Entonces, no, por ese lado, pues hubimos hartos papás que nos tocó dar colaboración, nos tocó dar para el CIN, para todo. Pero al igual, eso ya queda así. Cada vez que llueve, los salones se lavan y la comida. En eso sí no estoy de acuerdo. O sea, hay un programa del gobierno que se llama PAE, que es precisamente la encargada de lo que es, pues, la alimentación de los niños, como los refrigerios escolares, almuerzos escolares. Entonces, te dice, el problema es, le falta un fortalecimiento a eso, Exacto. ¿sí? Porque, digamos, el profesor lo mencionaba, de un uso inadecuado de los recursos, porque los contratistas ya con la plata y entregan mala alimentación. Pero es que no solo hay mala alimentación, sino que a veces hay falta de ese programa, de lo que usted me menciona. Falta de, ajá. Y además, y retomando lo que ya mencionaron algunas otras personas, es la infraestructura inadecuada y en mal estado. ¿Sí? Exacto. ¿Ya? Y pues de lo que mencionó el profesor, también se me olvidó mencionar, pero una de las cosas más importantes que mencionó es la inequidad, ¿no? Mientras que algunos tienen mayor acceso a tecnología, a energía incluso, energía eléctrica, otros, principalmente en la zona rural, no la tienen. Y que termina provocando lo que también mencionó, la deserción escolar, por esas también faltas. Y también mencionó lo del tema de que pues los papás a veces ponen a los hijos de empleados, principalmente en la zona rural, porque pues me puedo ahorrar un sueldo si pongo a mi hija a cocinar, que era lo que puntualmente mencionó. Pues, sí, ¿no? Que es precisamente la desigualdad, tanto urbano como lo rural. sí, la desigualdad en el acceso genera una inequidad. Además de que las condiciones son muy diferentes. Digamos acá, por un ejemplo acá en Pitalito, ir a un colegio al estudiante le implica caminar un par de cuadras. En el campo, en la parte rural, tengo estudiantes que duran 2 horas caminando para llegar a mi institución. Si nosotros entramos a las 7 de la mañana, tienen que levantarse casi a las 3:30 de la mañana a alistarse para salir. Si se les hace tarde, salir a las 4:30 de la mañana. Estoy hablando de un estudiante que tiene apenas 11 años y 12 años y 13 años. Y se vienen desde las 4:30 de la mañana, obviamente sin desayunar, 2 horas caminando para poder llegar a clases. Entonces ahí también, digamos, hay una equidad cuando muchas veces anteriormente había transporte escolar. Se hacía una ruta por veredas y se recogían a los estudiantes, se dejan ahí. Ahora esa plata pues ya no está destinada para eso porque pues por voluntad política hay otras prioridades. Entonces, un estudiante de 12 años que tenga que levantarse a las 3:30 de la mañana para alistarse y venirse caminando 2 horas por montaña abajo cuando llueve, la historia es otra. Y esperar hasta las 10 de la mañana para que le den de refrigerio una avena y un pan. Entonces, biológicamente el estudiante tampoco no va a rendir. Entonces tampoco yo puedo coger un estudiante en la parte rural, tenemos que ser muy comprensivos con eso. Yo tampoco puedo coger al estudiante y decirle que es que tiene que ser el mejor químico de la vida si yo soy el profesor de química. Pues hay que entender esas realidades. Hay que valorarle que se levanta a las 3 de la mañana porque ni el profe lo hace. Sí, eso es un esfuerzo brutal que hacen los estudiantes y esas son las realidades a las que nosotros nos enfrentamos. Entonces, salen a las 3 de la mañana, no les dan desayuno, ya no hay almuerzo en los colegios. Levantándose a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana que salen al descanso se toman un refrigerio. Y de ahí salen a las 2 de la tarde y volver a echar pata, como dicen vulgarmente, otras 2 horas para volverse. Entonces, fíjense cómo se alimentan ellos
y cómo rinden. O sea, nutricionalmente ya van mal, ¿cómo van a llegar, digamos, a generar un aprendizaje significativo cuando desde la nutrición ya van mal? Entonces, llegan a anotar a las 5 de la tarde, es decir, imagínense de la jornada de 3 de la mañana, 4 de la mañana, hasta las 5 de la tarde que puedan comer un plato de comida. Y eso cuando lo tienen. Porque muchas veces, como les digo, como las condiciones en el campo son tan complicadas, que muchas veces hasta las padres de familia nos han manifestado, "No, es que yo mando a mi hijo para que venga por el refrigerio, porque en la casa no hay nada. Yo con mi esposo aguanto hambre", decía una señora. Entonces yo mando a mi hijo para que allá le den el refrigerio, porque si no, pues no tendría con qué darle el desayuno. Entonces, eso cuando pueden, llegan a comer, a descansar y a dormir, porque se tienen que levantar otra vez a las 3:30 de la mañana. Entonces, las condiciones del rural urbano son bastante complejas en ese sentido. O sea, usted me está diciendo que está identificando o que identifica un problema que se creó al quitar las rutas escolares por las veredas. Eso estaba antes, ya no existe. Siempre el problema ha existido. Lo que pasa es que han intentado como intervenir en ese problema porque también eso genera deserción. ¿Sí? Entonces, un estudiante que quiera graduarse, pues tiene que hacer muchos sacrificios, pero llega el momento en que ya colapsan. Llega el momento en que ya no pueden más y prefieren decir, no, pues yo me quedo trabajando en la finca y ya yo me quedo con el sexto séptimo. Han intentado intervenir, porque como eso ya no le compete al gobierno nacional, sino a las alcaldías municipales. Entonces, como que, bueno, entonces, para que no haya tanta deserción y mostrar que estamos dando educación, pues vamos a contratar unos carros para que hagan una ruta general y recojan a los estudiantes. Pero esos programas duran 3 o 4 o 5 meses y vuelven y los acaban. Una pregunta. Desde que usted es profesor en ese colegio, ¿ha visto esa transición de haber ruta y no haber ruta? Correcto. Y lo que mencionaba en lo que refiere a los almuerzos escolares, que dice que ya no hay, en algún momento los hubo mientras usted era profesor y ya los quitaron. Sí, inicialmente la jornada laboral mía era de 8 a 3 de la tarde, porque se les estaba garantizando a los estudiantes un almuerzo. Resulta que se financió, o bueno, se presupuestó que todo el año iba a haber almuerzo escolar. ¿Sí? Mandan una minuta de cuáles son los alimentos de los estudiantes, etcétera. Sin embargo, en agosto de aquel año, estoy hablando del 2022, pues simplemente dijeron la plata se acabó. Entonces uno se pregunta, pero si ya estaba destinado para todo el año, ¿cómo se va a acabar en agosto? Pues ahí es donde es mencionada la corrupción. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como docentes? Pues más que pensar en la parte académica, es pensar en la integridad del estudiante. Porque como se vienen tan temprano, pues por lo menos se les garantizaba el almuerzo. Ya no se les garantiza el almuerzo. Entonces, imagínense un ser humano desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin el primer golpe, digámoslo así. Energéticamente, pues no van a rendir. Entonces, ¿qué asumimos nosotros? Pues recortar la jornada académica. Ya no salían a las 3, sino que a la 1. Pero entonces el inconveniente que tenemos es que al cortar la jornada para que los estudiantes salieran más temprano, para que alcanzaran a almorzar, entonces lo que recibimos nosotros fue, los profes no trabajan, son vagos y solamente quieren, y no fue pensando en nosotros, sino pensando en la realidad de los estudiantes. Sí, entonces, no fue culpa de nosotros de que quitaran el PAE porque el programa ya estaba presupuestado, el dinero ya estaba presupuestado hasta noviembre, generalmente hasta la última semana de noviembre, pero en agosto se acabó la plata, que ya estaba calculada. Eso pasó el año pasado, En el 2022. en el 2022. Y de 2022 para acá, incluso ya, sobre todo en la costa atlántica, aquí se ha visto mucho, pero no voy a mencionar partidos políticos, pero en la costa atlántica ya está imputados de gente que se queda con esos recursos que es para los niños. ¿Sí? Entonces se acabó y de ahí para allá se siguió acabando porque ya no volvieron a mandar almuerzos. Ahora mandan es un complemento. El complemento es un chocolate en leche con un pan
y le echan mantequilla o unas cositas así para que los estudiantes pasen y digan que le estamos dando alimento a los niños cuando no es así. Entonces sí, esa es la que he tenido que convivir. Por favor. Mi nombre es Adalvi Rodríguez y la inconformidad mía y de todos los que están acá, yo creo que va a sonar un poco repetitivo, pero pues al igual es un problema que está afectando a Colombia. La educación prácticamente ya no es igual que antes. De hoy en día no sé por qué los estudiantes, la mayoría, les da pereza ir a estudiar, a formarse como personas. Yo veo la problemática que, o sea, la calidad de estudio ya no es igual como era quizás de pronto en el tiempo de nosotros, que de verdad se aprendía, de verdad se formaba. De hoy en día los muchachos no quieren ir. El otro problema es la financiación, la corrupción. Ya de hoy en día muchos quieren es vivir en la drogadicción. Entonces es un problema que afecta, o sea, la parte académica de la mayoría de adolescentes. Entonces, pues, O sea, dejando, digamos, las otras cosas que han dicho por fuera, usted el problema que ve es la voluntad y la actitud, perdón, del estudiante. No quiere estudiar, tiene facilismo, e incluso llega a las drogas, usted lo mencionaba, llega a la drogadicción, y eso termina afectando su rendimiento escolar. sí, ¿Sí? Como me centro en distraerme en otras cosas o en meterme en algunas cosas, entonces, pues eso afecta mi propia calidad de educación y mi propio rendimiento escolar. ¿Sí? Y- Buenas noches, mi nombre es Viviana Castillo y tengo un niño de 6 años y él cursa el grado segundo y la verdad él me ha dicho mucho de, por ejemplo, que él se queja a él le gusta mucho el deporte. Entonces él me dice, mamá, es que en educación física no hacemos nada, solamente vamos a jugar y no, o sea, ya en la escuela donde él estudia como que no hay como un profesor de esa área, ¿sí? De deportes, porque lo sacan ahí al patio, quien vaya juegue con un balón, o hasta la misma profe dice, si tienen balones, tráigalos para que jueguen, o así, cosas de juegos de niños, no los ponen que de pronto hacer deporte, o alguna actividad física, o cosas así, entonces, eso es como que yo le veo ahí la vaina donde mi hijo estudia de que no hay un docente pues para el área de educación física, porque los niños, pues ellos sí les gustan que los juegos, que correr y todo eso, pero no les enseñan una actividad física debidamente, ¿sí? Entonces es más por eso. Pero, o sea, usted me está diciendo que su hijo, en el caso puntual de su hijo, lo que tiene que ver con la formación física, no hay por parte del profesor, probablemente, porque, no sé, al igual que mencionaba por acá, el profesor está especializado en trae. Entonces le dicen, traigan sus propias pelotas y jueguen. Ujú. Y esa es la formación física que tienen los niños. Sí, Habíamos hablando de su caso. en educación física. Yo quiero aclarar un poco esa cuestión. Eh, yo no soy profesor de educación física, pero nosotros como docentes en todas las áreas seguimos unos lineamientos que nos da el mismo gobierno. A partir de eso, pues nosotros tenemos que hacer nuestro quehacer docente y es seguir los parámetros que nos da el ministerio, porque a partir de donde vienen las pruebas de estado. Mm, Es muy complicado para un docente enseñarle deportes a los estudiantes, porque es que los docentes no van a sacar, digamos así, deportistas de élite. Nosotros, o los profes, hablo con los profes,
pues están contratados es para educar físicamente a un estudiante. Eso no implica que sean deportes. Entonces, ¿qué hace un educador físico? Fortalecer motricidad en los estudiantes, fina, gruesa, coordinación, que eso sí, para un deporte más adelante le va a servir al estudiante. ¿Sí? Entonces, pues, ¿por qué recalco esto? Porque pues van a haber estudiantes que quieran ser futbolistas, el que quiera hacer voleibol, el que quiera ser nadador profesional, el que quiera hacer de hockey, el que quiera hacer, y pues un profesor no es profesional en nada de eso. Es más, un licenciado en educación no es ningún deportista. Un licenciado en educación lo que le interesa es que el estudiante desarrolle motricidad y coordinación, que educando al estudiante en motricidad y educación le puede servir para cuando el chico quiera definir una carrera o profesional en deporte y dedicarse a eso. Entonces, los profes de educación física, yo no soy de educación física, están es para eso, ¿sí? Obviamente, si hay unos que no comprenden eso porque les ponen una carga que no tienen ni idea de eso, entonces lo más fácil es el confort y también reconozco que es una problemática en la educación el confort de los docentes. Es, pues no me mato la vida. Yo no soy experto en esto, entonces si me toca educación física, pues juegue. Y como que me quito, me lavo las manos y me quito como esa cuestión. ¿Sí? Pero también he visto licenciados en educación física que dicen, no, yo al estudiante no lo voy a volver Ronaldinho. Intenta que él corra bien, que cuando corra no se caiga, que eso es motricidad, que eso es inteligencia también. Esa inteligencia de motricidad. Entonces, lo educo en eso y ya para allá lo que él quiera hacer, pues ya coordina, por lo menos sabe cuál es la derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces, que es la parte del educador físico como tal, por lo menos en primaria. ¿Sí? Entonces, también hay que mirar eso. En ese punto me gustaría conocer la opinión de alguien que de hecho está en esa área como profesor de educación física referente a lo que dijo el profesor de ciencias. Buenas noches, mi nombre es David Viano Orozco. Ya voy en el octavo semestre de educación física en en la Universidad Surcolombiana. De hecho, digamos, siento que todo lo que dice el compañero es real, pero por un lado no, porque digamos, yo soy profesor, o sea, me estoy preparando para hacerlo, ¿no? Pero siento que, digamos, y también no es culpa, digamos, de usted ni no, ni de nadie. O sea, puede que sea culpa de alguien que está, ¿cómo lo digo? Que no está preparado para que, digamos, llegue la educación a esos estudiantes. Porque, como usted lo decía, hoy en día se ve mucha política. Por ese lado, se buscan como robar esos recursos y no permiten que lleguen bien a donde son destinados. Por ejemplo, yo estudio acá en Pitalito, ¿no? Y lo que es en La Plata, la sede de La Plata, la sede de Garzón y las sedes que hay acá, o sea, como que no tienen esos recursos para que uno pueda realizar bien esas prácticas. Como lo decía la compañera acá, a veces no hay un profesor que, digamos, esté capacitado o obviamente pues su licenciatura es en la química, ¿no? Entonces yo lo entiendo porque usted estudió y se preparó para irse por esa línea. Pero entonces en muchas ocasiones hace falta como capacitaciones del gobierno o del Estado para que, digamos, usted, digamos, por allá en las veredas, yo, por ejemplo, tengo un proyecto que quiero realizar, digamos, en una vereda, sino que aún no, digamos, por todo el conflicto que está pasando, por todo lo que está sucediendo en estos momentos, a mí, digamos, me da como cosa, por ejemplo, ir a enseñar a una vereda o una población de por acá, porque pues uno le tiene miedo a las condiciones en las que uno puede llegar a estar allá, o digamos, usted sabe que, digamos, nadie lo respalda aún, nadie, digamos, allá, digamos, el Estado o con quien uno trabaje, nadie, ellos no le dan a usted, digamos, ellos cumplen con darle su sueldo y ya, a usted no le dan, digamos, un privilegio, es que no sé cómo decirlo. Una preguntita. No sé. Como, Siento usted, como lo decía el otro profesor, de que simplemente es enseñarle a correr
alguien que para que no se enrede con los pies y se caiga, sino, y usted que está en esa área, un profesor en educación física recibe una formación, tal vez no volver Ronaldinho un niño, pero tal vez sí darle una formación más adecuada a la que le puede dar alguien que no tiene esa formación. Eso es como decía ella, perdón, que ella decía que, digamos, no tenía específicamente como un profesor de física, como, y no específicamente correr ni nada, sino que, pues, por ejemplo, en mi tiempo cuando yo estudiaba, había un profesor de física que, bueno, vamos a hacer tal actividad, pelotas, como ejercicio, a eso específicamente se refiere ella. No que, ay, no, como que van a enseñarnos no, o sea, como un deporte, sí. Oye, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, yo estaba en un equipo de baloncesto y todo, y ahora es completamente Vamos con Una problemática que ya también retomando. Yo creería y es bueno que de pronto tuvieran en cuenta, es que sobre todo primaria, ¿no? Primaria es una formación tan fundamental para la secundaria y de ahí pues para lo que viene. Porque, por ejemplo, un profesor, un ejemplo, sexto. Entran los niños a sexto, no saben sumar, no saben restar, no saben leer, o sea, no saben nada. Entonces sería bueno, fundamental, bueno, es que retomara, por ejemplo, en mi época, cada profesor de un área nos daba clase. Ahora no. Por ejemplo, en el caso de mi hija, la misma profesora le da educación física, como decía acá la señora, vaya fuera. La misma le da matemáticas, pero una matemática muy, digamos, algo muy básico. O sea, está en tercero y no sabe multiplicar. Eso es uno. Lo otro, por ejemplo, los profesores de educación física, sí sería bueno que los implementaran. Todos creen que educación física es solamente para los gimnasios, una persona que se dedica solo a los gimnasios o para los aeróbicos. No, mire que sí es fundamental. Es bueno porque sería, digamos en mi caso, yo quisiera que mi hija tuviera una habilidad, sí, que hubiera un profesor o que identificaran niños, sobre todo en la primaria, que les identificaran algún talento, alguna habilidad y que se enfocaran en eso. Entonces, por ejemplo, como decía acá la señora, en mi época existía que el grupo de baloncesto, que el grupo de danzas, que el que cantaba, que ahorita en las escuelas no hay nada de esos Y una grupos. pregunta, ¿a qué cree usted que se debe eso? Que el profesor que da matemáticas, da español, da física, da... No, sí, o sea, ahí viene el tema pues, del recurso, la asignación de recursos, de la sobrecarga, pues como decía acá el profesor, la sobrecarga laboral, que a ellos les tocaba todo, sí, eso es verdad. Pero sí deberían de tenerlo en cuenta. Por ejemplo, a mí me gustaría que mi hija estuviera en un colegio privado, porque, por ejemplo, pongo un ejemplo, un colegio que queda a las afueras de Pitalito, tiene piscina, los niños les enseñan natación, ahí tienen un profesor ahí mismo que les enseña para canto, otro para música, otro que es para matemáticas, o sea, es excelente. Desde preescolar les enseñan hasta inglés. Entonces sería bueno, no sé si de pronto se podría implementar que se enfocaran mucho también en la primaria, no solo en la secundaria, que para las IFES, que de ahí es importante pues, para el nivel profesional, si quieren, digamos, salir adelante. Eso deberían de enfocar también digamos, ese tema en la primaria, que ellos desde pequeños deberían como fortalecer ese conocimiento. Bueno, aquí hay que entender una realidad y es que eso depende no de los profesores. Retomo de educación física, química, todo lo que se forma en las ciencias del saber. Una cosa es el currículo de la universidad, una cosa es el currículo que usted va a enseñar a sus estudiantes. ¿Sí? Si usted estudia ciencias naturales, química, física y biología, como en mi caso, usted es fuerte suyo, es física, química y biología para esa ciencia del saber. Pero si usted va a enseñarle a un chico de química en sexto de química, pues usted no va a enseñarle con la misma intensidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay unos lineamientos. Entonces, ¿por qué me atrevo a decir de la educación física? Porque eso es una discusión que se ha tenido siempre en todos los colegios. Y es que, retomando las palabras de la señora acá, pues un profesor le va a quedar muy complicado enfocarse en que, bueno, usted quiere ser futbolista, le enseño a ser futbolista, usted quiere ser basquetbolista, le enseño a ser, usted quiere nadar, que a mí me la llevo al río y le enseño a nadar, usted quiere ser... Porque es que la realidad docente es que tenemos a veces más de 30 y 40. Entonces, si le pongo atención a usted, a la de acá, la abandono.
y no le enseño nada, porque tenemos también intensidades horarias, ¿sí? Entonces, o lo cojo usted o lo cojo usted. No, tengo que ver los 38. Entonces, eso es una problemática también que tenemos. Entonces, yo no puedo, dichoso que tuviéramos, para nosotros el sueño platónico de nosotros es tener máximo 15 estudiantes, que uno pueda poderlo personalizado. No es la realidad del país. O sea, esos son ideas platónicas que uno tiene, pero la realidad es otra. La realidad es que tenemos 38, 40, que yo no me puedo dedicar solamente a enseñar a jugar fútbol a usted. Porque entonces, ¿qué hago con otros 39, 38, 37? ¿Los dejo allá o los dejo allá? ¿Sí? Entonces, ahora, la cuestión de que nos ponen la carga de otras asignaturas que no nos corresponden, tampoco depende de nosotros. ¿Sí? A mí me ha tocado dar religión y ética cuando yo no soy profesor de religión ni de ética. Pero eso no depende de nosotros. ¿Eso de qué depende? Eso depende de la cantidad de matriculados que hay. Una Sí, pregunta. señor. ¿Por qué cree usted que usted, siendo profesor de química y ciencias naturales, tiene que dar religión o educación física? ¿Por qué? ¿Cuál cree usted que es el problema por el cual le toca a usted dar Por clase? matrícula. Por matrícula. Es decir, si no se matriculan estudiantes, sobran profesores. Y si sobran profesores, pues van a quedar unas horas que a los demás que quedaron les toca asumirlas. Pongo un ejemplo que está pasando en ese momento en mi institución. Se tenía proyectado 7 grados, 7 cursos. Resulta que de los que se tenían presupuestados que iban a llegar para sextos, pues no llegaron. Prefirieron irse a trabajar, prefirieron, bueno, todas las políticas que hemos hablado. El caso es que nos llegaron solamente 65 estudiantes para el grado sexto. Teníamos presupuestados 3. Llegaron 65, pues el gobierno dice que hasta 40 podemos tener, o según el área del salón, pues que nos obligaron a hacer la secretaría, pues eliminar un grado, es decir, unirlos en 2 cursos. Cada curso son 30 horas. Si se eliminó, entonces de la carga académica se eliminaron 30 horas. Un profesor, como en mi caso, por ley tiene 22 horas de clase y 8 horas complementarias, que son calificación, que es planeación de clase, que es proyectos transversales, proyectos obligatorios, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que si cierran un curso, pues sobran 30 horas. Si un profesor tiene 22, pues sobra un profesor, chao. Y quedan 8 horas extras. Entonces, como toca cubrirlo, entonces resulta que se fue la profesora de artística. ¿Qué sucede? Pues bueno, ¿quién va a dar artística? Porque la secretaría no va a mandar un profesor, porque inclusive le están sacando, no va a mandar un profesor para artística para 8 horas nomás. Porque no, digamos, es una carga presupuestal para el erario público. Entonces, no es que nosotros queramos. O sea, a mí no me gusta dar cosas para las que yo no estudié. Pero si la rectora me va a decir, sobró o sacamos a la de español, Leiber, pero a usted le toca dar 2 horas de español en sexto. Porque hay que cubrir esa hora que la profesora tocó sacar. Nadie se quiere ir. Pero pues si no hubo matrículas, pues se tiene que cerrar cursos. Y no lo cerramos nosotros. Nosotros lo cierra desde arriba. Ahora, nuevamente, ¿por qué cree usted? Porque entramos en un paradigma un poco contradictorio. A los profesores nos toca muchos estudiantes, pero usted también acaba de decir, hay muchos profesores para los estudiantes. Entonces, o hay muchos estudiantes por profesor, o hay muchos profesores para estudiantes. ¿Por qué cree usted que se da esa contradicción? Porque son por cursos. Entonces pueden que en décimo hayan 100, pero si en sexto hay 50, se tiene que cerrar un sexto. Pero entonces, a lo que yo voy es, cuál cree usted que es la causa de eso? De cómo sobran profesores, pero también faltan estudiantes. ¿Por qué no puede haber, por ejemplo,
un profesor licenciado en educación física, que de educación física, y un licenciado en inglés, que de inglés, y un licenciado de religión, que de religión, así. Por lo que acabo de explicar, ¿sí? Si no hay cantidad de estudiantes, se cierra un curso. Al cerrarse un curso, uno solo, sobra un profesor. El de educación física, la de ética, la de biología, el de química, el de física, el de matemática, el de español, la de sociales. Sobra uno de nosotros. ¿Sí? Porque no hay carga, al cerrarse un curso ya no hay carga para alguno de ellos. Y la secretaría no va a pagar, o el erario público no va a pagarle a alguien que no vaya a tener carga académica. O sea, Entonces, en si pocas se palabras, va ella, que es la de sociales, porque sobra, y no sobra porque quisiera sobrar, sino porque no hay matrículas de estudiantes, por deserción de que esa problemática ya las hablamos ahora. Si ella sobra, a los demás nos toca cubrir las horas que ella dé en el área que o sea, cuando usted dice la secretaría no va a asumir, estamos reconociendo un problema presupuestal. O sea, no, no es presupuestal, porque si la matrícula estuviera, la secretaría lo deja. Digamos, si 6 cursos terminaron en el 2024 y los mismos 6 cursos en el 2025, la secretaría mantiene la planta docente. Y si los mismos 6 cursos en el 2025, la secretaría mantiene. Pero la cuestión es de la realidad que ya hemos hablado, de la deserción estudiantil. Es si los padres de familia sacan a los hijos para allá, se los a coger café, si los chicos no quieren estudiar, si se van, si el conflicto armado, si el mamar de estar caminando 2 horas para llegar, comienzan a retirarse, a retirarse, a retirarse, pues la población estudiantil merma. Y al mermarse, pues sobran profesores. Y ahí es donde radica. No es ni siquiera presupuestal, porque si se mantiene la cantidad de estudiantes, se mantiene la planta docente y cada uno, porque por ley, cada uno en su especialidad. O sea, es decir, yo soy profesor de química y a mí nunca anteriormente me han puesto a dar otra área que no sea la mía. Si yo estoy nombrado en química, me ponen a dar química. o sea, usted me dice que si hubieran suficientes estudiantes, usted no le tocaría Si dar no ni religión existiera, ni si educación. no existiera tanta deserción Pues, estudiantil, si hubiera suficientes estudiantes, pues, cada profesor en su área, en su, ok, en su entonces no es un problema presupuestal, sino un tema de que deserción escolar, eh, básicamente. generalmente sí. En mi caso, en mi opinión, yo pienso que sí es un tema de presupuesto, ¿no? Porque, como lo digo, y como ya han tocado todos el tema acá, el flagelo más evidente y que más se ve acá, no sé si en Vitalito o Santo el Huila, pero yo pienso que es en todo el Huila, ¿no? Pero yo digo que es la corrupción, porque no vamos a tocar, digamos, partidos políticos, que izquierda, que derecha, ni nada. Vamos a nomás hablar de todos esos, digamos, esos recursos que a veces tienen que ir destinados como para que ellos se alimenten, para que tengan una educación adecuada, como que se lo roban y sí, no son bien invertidos. Por ejemplo, digamos, quiero poner un caso que se ve nomás acá en la Universidad de Pitalito, y no de Pitalito, sino en la Universidad de Luna, la subcolombiana. Pues no sé muy bien cómo sea el tema, pero tengo entendido algo que la rectora está como por decirlo, involucrada en unos temas así de corrupción. Y a eso va todo, porque digamos en mi carrera, en licenciatura en educación física, acá en la sede de Pitalito, no hay, digamos, como los implementos para poder uno darle una educación como se merecen los estudiantes. Por ejemplo, acá en la universidad no contamos con balones, no contamos con ningún elemento para poder ayudarlos a ellos. En cambio, en la Universidad de Neiva, sí, ellos tienen allá sus gimnasios, sus canchas, tienen prácticamente todo su espacio Pero retomando, o sea, para interrumpirlo, este grupo de discusión es sobre educación básica, no sobre la universitaria. Me gustaría, O de sea, pronto lo enfocara. Eso, ¿qué ha visto usted en los colegios de pronto donde ha tenido que ir a hacer prácticas o algo en las falencias que hay en la educación pues básica? como lo digo, como lo dije ahorita, yo tengo un proyecto que está implementado para las veredas de por acá del sector, ¿no?
pero aún no en estos momentos está como el miedo porque muchos sabemos que ha tocado el tema que la guerrilla otra vez está tomando las poblaciones y todo, entonces aún no le da como un miedo, pero es por lo mismo, porque no hay como esos recursos que le den la garantía a uno para uno poder ir a implementar, digamos, todo lo que aprende. Por ejemplo, como lo decía ahorita el compañero, muchos estudiantes, él tiene una cierta razón, muchos estudiantes hoy en día prefieren dejar de estudiar y ponerse a trabajar, a comer café, porque de pronto pasan por muchas dificultades que no tienen el transporte para llegar a estudiar o sienten que, digamos, el profesor que le está dando o que le está prestando esa educación como que no lo hace por hacerlo, no está bien capacitado, porque por acá vemos que, como lo decían, el mismo profesor que da matemáticas, lenguas castellanas, sociales, es el mismo profesor que da educación física y todas las mismas materias. Entonces, como que hacen falta recursos para que se puedan enseñar bien, digamos, como lo decía aquí la compañera. No es solo enseñar a correr, a jugar fútbol y ya, es como uno tener ese amor por la carrera para que, digamos, uno no lo enseñe por enseñar, sino hacerlo por algo bonito que uno quiere que, digamos, los demás puedan aprender. Por ejemplo, la verdad soy un poco penoso así delante de la cámara. Pero ha sido por lo mismo, porque siento que a veces hace falta, yo digamos que estoy estudiando para licenciatura en educación física, siento que en la universidad le hace falta a uno como esas capacitaciones o esas cosas que le hagan perder a veces como el miedo. Y, y sí, como le decía, entonces a veces el, el peor error es uno hacer las cosas por hacer, ¿no? Porque los profesores no son hoy en día capacitados bien. Solo en algunos casos lo hacen por dinero o por cumplir su trabajo, pero entonces como que no hacen las cosas por amor o por de verdad enseñar o ayudar a las personas, a los niños que digamos son, el tema pues primordial es los niños, ¿no? Pero entonces como que apuntan muchas cosas que hacen que todo como que tenga sentido. O sea, usted me dice que el problema puede ser también los profesores que no tienen voluntad y que básicamente piensan en su propio beneficio, ¿no? Más allá de los niños, la situación, están pensando en su propio beneficio. Entonces le falta, como usted dice, digamos, pasión o amor por su propio trabajo. Sí, claro, y digamos por lo mismo, porque la corrupción hace que, digamos, metan y sean privilegiados cualquier docente, más que todos los que, por decirlo así, tienen palanca o tienen su dinero, su capital para poder, digamos, ingresar a estudiar a trabajar con el Estado. Por ejemplo, yo en mi caso entré a estudiar, digamos, licenciatura en educación física porque yo toda la vida, desde pequeño he hecho deportes, he sido deportista y como que me ha llamado mucho la atención y yo entré porque me gustaba, por un gusto, a pesar de que me decían que, digamos, la carrera no iba, digamos, a darle un buen capital ni nada de eso. Digamos, como todos sabemos que, digamos, las carreras más escogidas son derecho, administración de empresa o son como por decir así, son las más cursadas o las más, no las más duras, sino que las que más busca la gente para estudiar porque cree que le va a dejar dinero o cree que va a enganchar rápido en algún lugar o, bueno, en algunas personas lo hacen por hacerlo, sí, pero no me quiero desviar tanto del tema. Bueno, buenas noches, mi nombre es Marina. Tengo a cargo dos niños, uno en jardín infantil y la niña en primaria. Mi inquietud es, son muchas niñas en un salón y son muy pequeñas para una sola profesora, son 38 niños.
Entonces la profesora no les presta atención a todos los niños, la educación me parece pésima. No hay más mi inquietud. O sea, hay muchos estudiantes. Muchos estudiantes y una sola profesora para muchos niños y son pequeños. Esa es mi inquietud. Bueno, hola, buenas noches. Me llamo Laura, tengo un niño también de 5 años. Pues mi conformidad es también igual como la de Liliana, porque él también estudia en el colegio en las mañanas. Y pues yo también le pregunto todos los días qué aprendiste, qué hicieron. Y no, como que nada, como que nada. Y la profesora como que entonces siento que también hay como una inconformidad, porque siento que la educación ya no es la misma, ya como decía aquí el profesor de física, ya los profesores enseñan como por enseñar. Por ejemplo, yo me gradué en un colegio privado, pues no sé, los niños eran colegios bonitos, pero yo me gradué en la secundaria y pues la verdad en pocas palabras hacía lo que quería. Tenía compañeros que incluso ni iban a estudiar y hoy en día los veo atendiendo en una EPS, bueno, en fin. Eso hoy en día es como palanca, comprar profesores, bueno, digo por todo, ¿no? Hay profesores bien que lo hacen de verdad. Entonces siento que sí, ya la educación no es igual. Imagínate un niño de 15 años ya, ay, salga y estudie los sábados y quiere, entre semana que hacen, vagar, bueno, en fin, hacer muchas cosas. Y Y ya, quiero siento que complementar algo que, digamos, es como la falta de recursos, sí, ese es el mayor flagelo, porque yo cuando estaba en mi primaria, yo sentía que habían recursos para uno estudiar, y eso que yo estudiaba en Neiva, y era supuestamente uno de los peores colegios, así por decirlo. Pero a pesar de que era uno de los peores colegios, yo veía que llegaban los recursos y que a mí, por ejemplo, yo siempre tuve un profesor de educación física, ¿no? Siempre era uno para matemáticas, uno para español, uno para cada materia. Y a mí en la primaria, en educación física, digamos, siempre estuvo el profesor que me enseñó a caminar, a correr. O sea, son patrones que uno ve básicos, pero hoy en día a los niños le hace falta todo eso. Como que un profesor que realmente le enseña a uno, lo capacite, porque no es solo correr, ni no es solo jugar, ni nada. Es como aprender a hacer uno todos los patrones de locomoción, de saltar, de agacharse, porque he visto hasta en adultos que, digamos, hoy en día no lo pueden hacer, que son patrones sencillos que desde pequeño no se les enseña. Bueno, sí, esto ya para terminar, sino que pues el profesor se fue, él se enfocaba mucho en la parte de lo rural. Yo a mis hijos no los tengo en rural, los tengo en urbano, y yo pues quería preguntarle a él, bueno, sí, él se enfoca en lo rural, bueno, ¿y qué pasa con lo urbano? ¿Sí? En urbano, por ejemplo, en la normal, es un problema cuando conseguir un cupo. A mi hija me tocó por palanca, literal, por palanca o dedocracia. Recomendación, allá en la normal, según dicen, no entra cualquiera. Entonces, en ese colegio que sí tienen niños, estudiantes que quieren, o sea, los quieren matricular allá, que se sobrepasan las matrículas allá. ¿Por qué se ve ese problema allá? Si hay niños que estudian, si se pelean por el cupo allá, ¿por qué no mejoran la calidad de la educación? ¿Por qué no implementan lo que les digo? Por ejemplo, en el caso de la secundaria, se deberían de enfocar también en la primaria y que cada profesor pues dicte su especialidad como tal. Querer era, pues, como decirle al profesor que, pues, una cosa sí, él se enfoca mucho en lo rural, pero pues también, pues, ¿qué pasa? Digamos, el problema, ¿dónde está el problema en la parte urbana? Hay estudiantes, hay papás que mandan a los estudiantes, no se presentan los mismos inconvenientes como acá en la ciudad, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde radica el problema ahí? pero él lo dijo. Él dijo que era que porque los niños o se cansaban de caminar las 2 horas, Pero, o que porque los mandaban a trabajar, o que porque las mujeres las mandaban a cocinar. pero en el tema de lo rural, pero en lo urbano, por ejemplo, a Capitalitos no pues, se ve eso. Pues él creo que daba solo clase por allá, ¿no? Rural, sí. Por ejemplo, yo Pues, cuando por eso. estudiaba hace 5 años, 6 años, bueno, cuando estudiaba en la primaria, yo tengo el recuerdo que a nosotros, allá, a pesar de que no era un colegio así privado, ni que era, digamos, uno de los mejores colegios, porque de hecho en ese entonces el colegio era supuestamente uno de los peores de allá de Neiva. Y yo tengo tanto el recuerdo que a nosotros nos daban unas libreticas que eran como unas fichas para uno transportarse. Entonces, pues uno era privilegiado porque uno tenía, digamos,
no tenía que uno sacar del bolsillo de uno los papás, no tenía, digamos, como Y que todo era a la mano. todo lo tenía en la mano, uno era privilegiado porque tenía, por decirlo así, el transporte gratis. Y hoy en día usted no ve eso por acá. Y después de eso solo duró como un año. Y seguro como les gastaba muchos recursos, entonces dejaron de implementar eso. Y entonces eso sería como algo bueno que implementaran por acá en las veredas o en todos los sectores de por acá, donde a ellos se les dificulta ir de la casa a la escuela, entonces sería algo bueno que implementaran para que ellos, como les dice, les coja, como tienen la facilidad, entonces puede que ellos les cojan amor, cariño al estudio. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Ya pues todos han intervenido, han dicho cuáles son los inconvenientes que ven eh, en la educación de acá de Pitalito. Se han mencionado diferentes temas como la infraestructura, la corrupción, la falta de recursos, falta de financiación, la calidad de los profesores, el currículum que tienen los profesores, o sea, profesores que son de áreas diferentes dando clases que, digamos, no le corresponderían como tal. Hablamos de la parte de inseguridad, reclutamiento o guerrillas, tanto que generan problemas para los estudiantes como para los profesores. También vimos el uso inadecuado de los recursos, falta de programas de alimentación, falta de rutas escolares que impiden, digamos, la movilización de muchos. Hablamos de falta de compromiso, tanto los estudiantes como los profesores, cada uno pues siguiendo sus propios beneficios personales, ¿no? Eh, los estudiantes les da pereza, prefieren, no sé, ver redes sociales, que lo mencionaban, prefieren quedarse vagando, incluso algunos, y como lo mencionaban por acá también, el tema de las drogas. Algunos profesores, como lo mencionaba acá también el profesor, que pues les importa básicamente ganarse el sueldo y ya. Y entonces, esos son todos los problemas que también se ha hablado de la inequidad y también obviamente la marcada diferencia que hay entre el acceso y la calidad en la educación en el campo como, digamos, en la ciudad, ¿no? Que se marca ahí y genera mucha inequidad. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado. Han sido de mucha ayuda para lo que es este proyecto de investigación. Que tengan buena noche y me despido. Muchas gracias.